qué ocurrió realmente entre la cruz y el sepulcro vacío. Durante siglos, los evangelios nos han narrado que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo. Pero ¿y el sábado? Ese día misterioso y silencioso entre la muerte y la resurrección, que la mayoría pasamos por alto. No así algunos cineastas con visión profunda. En su reflexión sobre la continuación de la pasión de Cristo, se plantea que la resurrección no es solo un acontecimiento, sino un terremoto cósmico. No basta mostrar a Jesús saliendo de la tumba, sino adentrarse en los ámbitos espirituales, en la batalla entre la luz y las tinieblas, y en el significado que tuvo para el cielo, el infierno y la humanidad. Para ello, se recurre no solo a la Sagrada Escritura, sino también a las visiones místicas de Santa Catalina Emmerich, una monja alemana del siglo XIX, cuyas revelaciones conmocionaron a teólogos y narradores. En esta meditación, nos adentramos en la historia no contada de esos 3 días santos. Caminamos junto a las mujeres que sepultaron a Jesús. Descendemos con Cristo a lo más profundo del Sheol. Contemplamos el temblor de los guardias, el silencio de los ángeles y el instante en que la historia se partió en dos. Si creías conocer por completo el relato pascual, prepárate para verlo con otros ojos. Era viernes, cerca de las 3 de la tarde. El cielo estaba despejado, pero el aire pesaba como si toda la creación contuviera el aliento. En el monte del Calvario, Jesús de Nazaret, el que curó a los enfermos, resucitó a los muertos y perdonó los pecados, agonizaba. Su cuerpo, colgado del madero, estaba magullado, ensangrentado y casi sin vida. Entonces, con un último aliento, alzó la mirada hacia el cielo y susurró: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas palabras, recogidas en el Evangelio de San Lucas, no fueron solo el último suspiro de un hombre, sino una señal celestial tan poderosa que la misma tierra respondió. La tierra tembló, las rocas se partieron y el velo del templo, la gran cortina que separaba el santo de los santos del pueblo, se rasgó de arriba abajo. Según las visiones de Santa Catalina Emmerich, el estremecimiento fue también espiritual. Los sacerdotes cayeron al suelo en silencio atónito. El cielo, aunque sin nubes, retumbó con un trueno lejano. Incluso Poncio Pilato sintió que algo cambiaba y envió mensajeros, sin saber si se trataba de una revuelta o de algo mucho más profundo. Al pie de la cruz se encontraba un centurión romano llamado Longinos, quien traspasó el costado de Jesús con una lanza, cumpliendo así una antigua profecía. Cuando la sangre y el agua tocaron su brazo, algo se quebró en su interior. No era profeta ni creyente, pero vio más allá de la muerte y pronunció las palabras que aún resuenan. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Al caer la tarde, 2 figuras inesperadas dieron un paso al frente: José de Arimatea y Nicodemo. Ambos formaban parte del consejo judío, pero en secreto habían creído en Jesús. Ahora se atrevieron a pedir a Pilato el cuerpo para darle sepultura. Con el permiso concedido, se encaminaron al Gólgota, acompañados por Juan, el discípulo amado, y un siervo etíope, descrito con detalle en las visiones místicas. Juntos retiraron los clavos de las manos y los pies del Señor, y cada golpe resonó en el silencio como un tambor de dolor. Muy cerca estaba María, la madre, de pie, sin gritar ni caer, callada y dolorida, pero firme como roca. Entre quienes han transmitido la importancia de estos acontecimientos a lo largo de los siglos, se encuentra también el humilde fraile capuchino conocido como Padre Pío, cuya profunda devoción a la pasión de Cristo inspiró a innumerables fieles a meditar en este misterio. Su testimonio,
junto con las enseñanzas de la Iglesia, nos invita a no pasar por alto ese sábado santo, sino a contemplarlo como parte esencial de la victoria de la resurrección. Santa Catalina no la describe como quebrada, sino como inamovible, como una columna en medio de la tormenta. Lavaron el cuerpo de Jesús con agua pura, retirando con cuidado la sangre seca de sus heridas. Lo ungieron con aceites perfumados, mirra, nardo y otros bálsamos sagrados que llenaban el aire con un aroma celestial. No era simplemente una preparación para el entierro, sino el último acto de adoración. Lo envolvieron con esmero en lino blanco, no como quien prepara a un difunto, sino como quien despide a un rey. Después lo colocaron en un sepulcro nuevo, tallado en roca caliza, junto a un antiguo lagar de olivos. Era un lugar tranquilo, escondido. Lo sellaron con una piedra enorme, tan pesada que se necesitaban varios hombres para moverla. Pero ni eso bastó para Roma. Pilato, inquieto y bajo presión política, asignó 16 guardias para custodiar la tumba. Encendieron antorchas a ambos lados y se turnaron durante la noche. Entre ellos estaba un soldado llamado Abenadar, desconocido en las escrituras, pero revelado en las visiones de Santa Catalina como un centurión que sentía una extraña inquietud que no podía explicar. Sin embargo, aun con todas sus precauciones y con el poder militar de Roma, algo ya había comenzado. Algo invisible, algo divino. Santa Catalina dice que un delicado perfume permanecía sobre el sepulcro, una dulzura tan suave y sagrada que solo los de corazón puro podían percibirla. María lo sintió, Juan lo sintió, pero los soldados no, porque no era para los ojos del mundo, sino un mensaje susurrado en el silencio, no en el trueno. La historia no había terminado. En la superficie todo estaba quieto, pero bajo la piedra, más allá de las espadas romanas y del entendimiento humano, Jesús ya se movía, no en cuerpo, sino en espíritu, dirigiéndose a un lugar del que nadie había regresado jamás. Mientras su cuerpo reposaba en la fría tumba, envuelto en lino y silencio, el Espíritu de Cristo estaba lejos de estar inmóvil. Según las visiones de Santa Catalina Emmerich y la tradición cristiana primitiva, Jesús descendió a lo más profundo de la existencia, al reino de los muertos, no como un fantasma, sino como un rey. En la creencia judía antigua, existía un lugar misterioso llamado Sheol, el reino de los muertos. No era el infierno como lo imaginamos, sino una morada de espera, donde justos y malvados aguardaban el juicio final. Incluso los fieles de antaño, Adán, Eva, Noé, Abraham, Moisés, David, permanecían allí, anhelando la promesa en la que habían confiado. Y entonces, todo cambió. En aquel reino sombrío apareció la luz. Santa Catalina describe a Jesús descendiendo como un relámpago, divino, majestuoso, imparable. No le llamó a la puerta, no pidió permiso. Entró con la autoridad de quien tiene las llaves de la vida y de la muerte. Dentro de Sheol, los justos se estremecieron. Adán y Eva sintieron que siglos de vergüenza comenzaban a disiparse. Noé, que había esperado señales de un mundo nuevo, percibió como si el arca al fin atracara. La fe de Abraham halló su meta. Moisés ya no necesitaba tablas, porque la ley estaba viva frente a él. Y David, su alma volvió a cantar. Entonces llegó el enfrentamiento. Las fuerzas oscuras, aquellos espíritus antiguos y engañosos que habían ejercido dominio sobre la muerte, se alzaron para resistir. Durante generaciones se habían alimentado del miedo, manipulando a la humanidad con mentiras, y lo intentaron otra vez. Susurraron,
distorsionaron la verdad, intentaron ocultarse en las sombras. Pero ¿cómo mentir en presencia de la verdad misma? La visión de Santa Catalina es sobrecogedora. Jesús no destruyó a los demonios con violencia, no lo necesitaba. Su sola presencia los deshizo, como la niebla que se disipa al sol, como la mentira que se desvanece cuando la verdad es proclamada. Ninguna espada se levantó, ningún grito se escuchó, solo la autoridad radiante e inconmovible del Hijo de Dios. Este misterio, contemplado también por santos como Padre Pío, no es solo un relato de victoria, sino una revelación de amor que vence incluso en lo invisible. El mismo Padre Pío, en su profunda vida de oración, meditaba en esta autoridad divina que no requiere estruendo para ser absoluta. Así como él enseñaba, la resurrección comenzó ya en ese descenso glorioso, donde la luz eterna iluminó los rincones más oscuros. En la intimidad de este triunfo, Padre Pío veía la promesa cumplida para todas las almas que esperaban. Y aún hoy, su testimonio recuerda que, al igual que entonces, el silencio de Dios no significa ausencia, sino la preparación de un acto supremo de salvación. Por eso, el mensaje que une a Santa Catalina y a Padre Pío es que el reino irrumpe no siempre con trompetas, sino con la paz que transforma todo. Finalmente, como el propio Padre Pío repetía, cuando Cristo entra, nada queda igual. La muerte pierde su aguijón y la vida eterna se abre como un amanecer sin ocaso. Comenzaron a levantarse, uno a uno, como si despertaran de un largo sueño. Sus ojos se abrieron, sus espíritus volvieron a encenderse. Supieron al instante que Él era a quien habían esperado, no porque se presentara con palabras, sino porque su sola presencia cumplía todas las esperanzas, todas las promesas, y recogía cada lágrima derramada. Y entonces sucedió lo imposible. Jesucristo, todavía resplandeciente con luz divina, lo condujo fuera. Una procesión celestial. El seno de los justos quedó vacío. Santa Catalina de Siena insistía en que no fue un momento meramente simbólico, sino un éxodo real, una liberación espiritual de las almas más fieles de la historia. Como un general victorioso que marcha fuera del territorio enemigo con los cautivos liberados, las puertas del cielo, cerradas desde la caída, se abrieron. Los ángeles descendieron, recibieron a los redimidos, guiándolos hacia la gloria. No fue un espectáculo público, ni una representación cósmica para ser observada. Fue íntimo, eterno, absolutamente real en el ámbito invisible. Esta parte de la historia de la resurrección pocas veces se cuenta. La mayoría de las representaciones terminan en la cruz o reinician en el sepulcro vacío. Pero aquí, en ese espacio intermedio, comenzó la gran inversión. En algunas de sus meditaciones, Padre Pío hablaba del misterio de esos días santos como un acontecimiento central para la salvación, y tenía razón, porque mientras el mundo lloraba a un Mesías muerto, el Mesías estaba liberando los cimientos mismos de la creación. Estaba poniendo en libertad a los cautivos, aquellos que habían muerto con esperanza, pero que aún no habían visto la luz. Es una verdad proclamada en el credo de los apóstoles. Descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó. Pero infiernos no debe entenderse aquí como lugar de condenación, sino como el estado de espera. Cuando Jesús condujo a los redimidos a la gloria, el universo entero se inclinó. La historia adquirió un nuevo centro de gravedad. Desde entonces, el tiempo no solo se dividiría en antes y después de Cristo, sino en antes y después de la resurrección. Y aquí está la verdad más personal. No se trataba solo de las almas antiguas, sino también de ti.
porque todo lo que Jesús hizo en esas horas ocultas lo hizo como modelo de lo que un día haría en cada corazón: descender a tu oscuridad, llamarte por tu nombre, conducirte fuera del miedo, la vergüenza, la duda y la muerte. Todos llevamos partes de nosotros mismos que parecen enterradas, olvidadas o abandonadas. Pero la historia de la resurrección no es solo una afirmación histórica, es una invitación. Te veo, voy por ti y sé el camino de salida. Y no termina allí, porque al acercarse el domingo, la tierra se preparaba para algo que nadie esperaba, ni siquiera los soldados de guardia. Era la madrugada del domingo, aún oscura y silenciosa. El sepulcro, tallado en la roca, estaba custodiado por 16 soldados romanos. Sus antorchas titilaban con el viento. Todo estaba quieto, pero no por mucho tiempo. Entre los guardias estaba un hombre llamado Clodio, un soldado tracio mencionado en las visiones de Santa Catalina Emmerich. No era particularmente devoto, solo cumplía con su deber, pero aquella noche sintió algo extraño. El aire, decía, estaba denso, como si algo invisible le oprimiera el pecho. Una tensión que no podía describir con palabras, y de pronto, sin previo aviso, el silencio se rompió. Desde dentro del sepulcro surgió una luz, no como el resplandor de un fuego o el parpadeo de una llama, sino una radiancia pura y viva. El cuerpo de Jesús, roto, ensangrentado, inmóvil, comenzó a elevarse. Las visiones de Emmerich describen este momento con asombro. El cuerpo de Cristo se levantó sobre la losa de piedra sin esfuerzo. La gravedad no tenía poder. Las heridas de su costado y de sus manos no sangraban, sino que irradiaban luz, no dolor. Los lienzos cayeron intactos, como si nunca hubieran sido tocados por manos humanas. Quedaron doblados, en silencio, de manera deliberada, como un susurro más allá del velo. Estuve aquí y ahora vivo. Afuera, la colina tembló, pero no como en un terremoto común. Era como si la creación reconociera el regreso de su creador. La piedra que sellaba el sepulcro, de casi 2 toneladas, se movió, pero no con violencia. Emmerich decía que fue girada suavemente, en silencio, como si el tiempo mismo se detuviera para presenciar el momento. Entonces llegaron los ángeles. 2 de ellos descendieron, vestidos de blanco resplandeciente, moviéndose con rapidez, pero con suavidad. Y así se cumplía lo que santos como Padre Pío contemplaban en oración: la victoria sobre la muerte, el inicio de una vida nueva para toda la humanidad. En la oración de tantos fieles, aún hoy, Padre Pío es invocado para que nos ayude a vivir esta resurrección en nuestras propias almas. Porque así como Cristo salió del sepulcro, Él también quiere sacarnos de nuestras sombras y conducirnos, como aquel día, hacia la luz eterna. No asaltaron la tumba, la abrieron como quien abre la puerta de un lugar sagrado. Claudio quiso alzar su lanza, pero sus brazos no respondieron. A su alrededor, los otros soldados cayeron al suelo, inconscientes, vencidos por una fuerza que no podían comprender ni resistir. Sus sombras quedaron grabadas en los muros, inmóviles, como selladas por un destello divino. Por un instante, la tumba más custodiada de la tierra se convirtió en el lugar más indefenso bajo el cielo. Y entonces, Él salió. Jesús emergió sin prisa ni ostentación. Su túnica resplandecía con una luz que no había sido tejida por manos humanas. Santa Catalina relata que la creación entera se inclinó: la hierba, los olivos, las flores, incluso aquellas que florecen en la oscuridad. Todas se volvieron hacia Él, no por el sol, sino porque reconocían a su Creador. Jesús no permaneció junto a la tumba.
En un abrir y cerrar de ojos, apareció a kilómetros de allí, en una humilde casa de la ciudad, donde María, su madre, rezaba en silencio. No hubo puertas que se abrieran, ni pasos que anunciaran su llegada. Simplemente estaba allí. La miró y con una suave sonrisa dijo 3 palabras: Madre, está cumplido. María, que había soportado en silencio el dolor más profundo, sintió que su alma se elevaba. La espada de tristeza que Simeón había profetizado se retiraba ahora, no con violencia, sino con paz. Poco después, otra mujer se acercó al sepulcro, María Magdalena, sola, temerosa y herida. No esperaba un milagro, buscaba un cuerpo, pero no lo encontró. Vio la piedra retirada, los guardias ausentes, la tumba vacía. 2 ángeles sentados donde había reposado Jesús le preguntaron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Con voz temblorosa respondió: «Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Al volverse, vio a un hombre detrás de ella. No lo reconoció, sus lágrimas lo hacían parecer un jardinero, hasta que él pronunció su nombre: María. Ella cayó de rodillas, intentando abrazar sus pies, pero él la detuvo con ternura. «No me retengas, porque aún no he subido al Padre. Ve y anuncia a mis hermanos». Y así el anuncio se propagó. María Magdalena corrió, con lágrimas y risa mezcladas, proclamando: «Está vivo, lo he visto». Mientras tanto, los discípulos, escondidos, luchaban por creer. Algunos estaban atónitos, otros dudaban, pero Pedro corrió, Juan corrió, atravesaron las callejuelas, pasaron junto a la piscina de Siloé, subieron hasta el huerto. Juan, el más joven, llegó primero, miró dentro y vio todo en orden, los lienzos doblados. Pedro entró y tocó el sudario. En ese instante, algo cambió en el corazón de Juan. No tenía todas las respuestas, pero su fe despertó. Pedro aún oscilaba entre el duelo y la esperanza, pero pronto también sería testigo de lo impensable. Porque la resurrección no se trató solo de volver a la vida, sino de transformar el mundo. Si todo hubiera terminado en la tumba, ya habría sido un prodigio. Pero Jesús no había concluido. Durante 40 días se mostró una y otra vez, en momentos y lugares inesperados, a personas comunes llenas de temor. Los evangelios nos dejan destellos de estas apariciones, pero las visiones de Santa Catalina Emmerich las describen con un colorido y detalle profundos. Instantes de intimidad, de restauración, de gozo incontenible. Como en el camino a Emaús, 2 discípulos, Cleofás y Simón, caminaban cabizbajos, con los sueños rotos. Conversaban intentando comprender lo ocurrido. Un forastero se les unió, escuchó, preguntó, abrió las escrituras, y aún así no lo reconocieron. Hasta que partió el pan. Entonces, todo cobró sentido. El desconocido era Jesús, el mismo que creían perdido para siempre, caminando junto a ellos. Padre Pío, meditando sobre este pasaje, decía que en cada Eucaristía Cristo se nos hace tan cercano como en Emaús, y que la fe verdadera reconoce su voz incluso antes que la vista. Como él enseñaba, no basta con saber de la resurrección, hay que vivirla. Así como María Magdalena se convirtió en apóstol de los apóstoles, nosotros también estamos llamados a anunciarlo. Y en este anuncio, Padre Pío insistía en la necesidad de la humildad, pues el resucitado se manifiesta a los sencillos de corazón. En sus homilías, Padre Pío recordaba que el mismo Jesús que caminó a Emaús camina hoy a nuestro lado, especialmente en la oración y el silencio del alma. Finalmente,
Como repetía Padre Pío, la luz de la resurrección no termina en la Pascua. Es una llama que debe arder toda la vida, guiándonos hasta el encuentro definitivo con Cristo. No esperaron hasta el amanecer. Corrieron de regreso a Jerusalén en la oscuridad, irrumpiendo en la sala donde los demás se escondían. Lo hemos visto, pero antes de que pudieran terminar de hablar, apareció en medio de ellos. No se abrió ninguna puerta, no se escuchó ningún paso, simplemente estaba allí. Los discípulos quedaron inmóviles, llenos de asombro. Jesús sonrió, les mostró sus llagas y dijo: «La paz sea con ustedes». No fue solo un saludo, sino una proclamación, un alto al fuego divino, la señal de que la muerte había sido vencida y el pecado ya no reinaba. Para demostrar que no era un espíritu, pidió algo de comer y lo hizo frente a ellos, un gesto sencillo que anclaba el milagro en la realidad tangible. Pero no todos estaban presentes. Tomás se había ausentado. Al regresar y escuchar la noticia, no pudo creerlo. «Si no veo las heridas y las toco con mis manos, no lo creeré», dijo. 8 días después, Jesús volvió, esta vez para él. Lo miró a los ojos y le ofreció sus manos. «Tócalas, cree». Tomás cayó de rodillas. «Señor mío y Dios mío». Jesús sonrió y pronunció unas palabras que resuenan hasta hoy. «Bienaventurados los que no han visto y han creído». Era un mensaje para los siglos venideros, para todos nosotros, llamados a portar la luz sin haber contemplado la llama directamente. Esa llama se extendió con rapidez. Santa Catalina narra que durante esos 40 días, Jesús visitó no solo a los apóstoles, sino también a María, su madre, en privado. Ella oraba en soledad, cuando de pronto sintió su presencia, como un rayo de sol bañando su alma. No necesitaron muchas palabras, sus corazones se entendían en un lenguaje más profundo que el de los labios. También visitó a Lázaro, Marta y María de Betania, los hermanos que tanto amaba. Marta, fiel a su hospitalidad, se apresuró a traerle agua. María, que una vez ungió sus pies con perfume, extendió la mano para tocar de nuevo su manto. Ella no necesitaba pruebas, ya creía. Según la beata Ana Catalina Emmerich, la casa se llenó de una paz tan intensa que hasta los pájaros cantaban de otra manera. Y llegó la ascensión. En una cima de Galilea, cientos de personas, hombres, mujeres y niños, contemplaban al resucitado. Jesús estaba delante de ellos, revestido no solo de blanco, sino de gloria. Pronunció sus últimas palabras, que marcarían el rumbo de la iglesia. «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Mientras hablaba, una nube lo envolvió y comenzó a elevarse, no con espectáculo, sino con majestad. Sus pies se apartaron de la tierra, su cuerpo ascendió y desapareció de su vista. 2 ángeles se presentaron diciendo: «¿Por qué miran al cielo? Este Jesús volverá de la misma manera que lo han visto partir». Los discípulos regresaron a Jerusalén, no con tristeza, sino con gozo. Habían visto la vida, habían tocado la gloria. 10 días después, en la fiesta de Pentecostés, todo cambió de nuevo. Los discípulos, junto con María y muchos otros, oraban en el cenáculo cuando el viento y el fuego rompieron el silencio. No era fuego simbólico, sino llamas reales y visibles que se posaron sobre sus cabezas. Entre quienes luego predicarían incansablemente el Evangelio, se contaba también quien siglos después sería conocido como San Pío de Pietrelcina, el amado Padre Pío,
cuyo testimonio de fe seguiría encendiendo corazones en todo el mundo hispanohablante. Así, el mismo Espíritu que llenó a los apóstoles guiaría, en el tiempo, a santos como Padre Pío, para que la luz de Cristo nunca dejara de arder. Pero en lugar de consumir, aquel fuego fortalecía. Cada uno comenzó a hablar en lenguas distintas, idiomas que jamás habían estudiado. La ciudad, llena de peregrinos de todas las naciones, se quedó atónita. Cada uno escuchaba el mensaje en su propio idioma. Fue el nacimiento de la iglesia, y Pedro, antes quebrado por el miedo, ahora se alzaba valiente en el espíritu. Predicó con ardor, proclamando la resurrección no como una leyenda, sino como un hecho que había transformado la realidad. Ese día, 3,000 personas abrazaron la fe. Santa Catalina dice que no fue solo un movimiento social, sino un terremoto espiritual. El nombre de Jesús tenía poder, no solo en el cielo, sino en toda la tierra. Incluso la sombra de Pedro comenzaba a sanar a los enfermos. En una ocasión, un hombre paralítico esperaba tendido en la calle, confiando en que Pedro pasara. Cuando lo hizo, una brisa invisible recorrió su cuerpo y por primera vez en años se levantó. Las calles de Jerusalén cambiaron, se convirtieron en ríos de sanación, y ni las prisiones podían contener el fuego. En una escena descrita por la beata Ana Catalina Emmerich, un ángel abrió las puertas de la cárcel y los apóstoles salieron libres, ilesos y sin temor. Y el fuego no se detuvo en Jerusalén, llegó a África por medio del eunuco etíope bautizado por Felipe. Alcanzó Damasco, donde Saulo, antes perseguidor violento, fue cegado por un destello divino y 3 días después se levantó como Pablo, apóstol de las naciones. Una conversión encendía otra, un milagro despertaba más fe, y el mundo entero se inflamaba de este fuego que no destruye, sino que transforma. En tiempos más recientes, santos como Padre Pío han mostrado que este mismo espíritu sigue obrando, llevando consuelo, sanación y conversión a multitudes. Este es el poder de la resurrección, no solo que un hombre volvió a la vida, sino que la vida misma cambió para siempre. Como bien dijo Mel Gibson, la resurrección no es solo un acontecimiento, es el punto de inflexión del cosmos. Y tenía razón, porque esta historia no termina, se prolonga en cada corazón que cree, en cada vida transformada, y en cada testimonio, como el de Padre Pío, que sigue recordándonos que Cristo vive, y que su luz jamás se apagará.